Buenas tardes para todos los compañeros de la Maestría de Tributaria Internacional, Comercio Exterior y Aduanas y para el profesor Roberto Insinares. El podcast de hoy vamos a tratar sobre la parte de los tributos específicamente en el país Colombia. Los estados son unas organizaciones sociales que se rigen por un contrato social que está definido en la Carta Magna o Constitución Nacional. Para poder ejercer estas funciones y prestar estos servicios, los estados requieren dineros que le permitan ejecutar dichos compromisos. Para tal objetivo, tiene que garantizar unos ingresos públicos que así se lo permitan. Dentro de los ingresos públicos tenemos principalmente los tributos. ¿Qué son los tributos? Son unos ingresos que por norma son obligatorios para los ciudadanos, personas naturales y personas jurídicas, con lo cual deben contribuir al funcionamiento y al desarrollo del objeto de la Constitución Nacional. Los tributos se pueden dividir principalmente en tres áreas o en tres tipos de tributos, que son los impuestos, las contribuciones y las tasas. El más importante de estos rubros, naturalmente, son los impuestos. Según la sentencia C-278 del 2019, los impuestos son una prestación unilateral. Esto quiere decir que el contribuyente la cancela sin esperar ninguna retribución en servicio o en dinero, que se cobra indiscriminadamente a todos los ciudadanos o a todos los miembros de un grupo social o económico, que su pago es obligatorio. Esto quiere decir que no es discrecional ni opcional, que su aplicación es general, o sea, se aplica de acuerdo a las necesidades generales del Estado, a su presupuesto, no a las condiciones del obligado o del contribuyente causante. Las contribuciones especiales, otra es la subdivisión de los tributos, y tiene como característica especial que el hecho generador es un hecho originado especialmente en el desarrollo de nuevas obras públicas o en la ampliación de servicios públicos. Las contribuciones son unas especies de colaboración donde el contribuyente que está aportando el tributo tiene algún beneficio directo para él o una colectividad a la cual él pertenece. El tipo claro de este tributo son lo que llaman las contribuciones por valorizaciones para vías públicas, en la cual se hace un aporte para el pago parcial o total de estas obras y a cambio de los beneficios de valorización entre todos los vecinos circundantes de la obra. Ya hablamos de los tributos, ahora vamos a hablar de las tasas. Las tasas están definidas como aquellos tributos originados en hechos económicos por la utilización de un bien público o un servicio público, específicamente beneficiando al contribuyente. El objetivo de las tasas es cubrir el costo de los bienes, el costo de los servicios o el mantenimiento de los bienes. No es objetivo producir utilidades. Si se producen excedentes, tendríamos otras reclasificaciones diferentes, que ya entrarían más en el caso de los precios públicos. Dentro del tema, dentro de los ejemplos de tasas, tenemos la tasa bomberil, la tasa de aseo, la tasa de alumbrado público y
Anteriormente se catalogaba como tasa los peajes, pero hoy en día, con el cambio que ha habido en la estructuración de la infraestructura consistente en que son concesionadas, los peajes son susceptibles de producir y tienen por objetivo producir excedentes a favor del concesionario. Por lo tanto, ya se perdería la caracterización de que la tasa sería el cubrimiento y solo el cubrimiento del valor de los costos de la utilización del bien. Buenas noches, profesor y compañeros. En continuación con nuestro podcast, a mí me gustaría compartirles un poquito la experiencia panameña respecto a la clasificación y la tipología de los tributos. En primer lugar, como manera de antecedente, quería comentarles que actualmente en nuestra normativa no existe una clasificación de los tributos. El Código Fiscal, que es el código que establece toda la amalgama de impuestos e ingresos públicos que el Estado puede recaudar para efectos de preparar año a año el presupuesto general de la nación, no establece una clasificación. Sin embargo, se espera que esto vaya a cambiar a partir del 2024, cuando entre en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Tributario. Este nuevo Código de Procedimientos fue confeccionado con base en el modelo de códigos de procedimientos del CIAT. El modelo del CIAT establece una clasificación en los primeros artículos de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales, por lo que una vez empieza a regir este código vamos a tener la clasificación anteriormente mencionada. Sin embargo, más allá de dar este antecedente, me gustaría comentar que producto de ese vacío normativo actual, a lo largo de los años en Panamá ha habido una confusión conceptual al momento de llamar a un determinado gravamen, producto de que existe desconocimiento al no existir una clasificación en la norma. Este desconocimiento va por cuenta tanto de los legisladores que preparan las normativas que establecen estos gravámenes como de los funcionarios que los recaudan. Entonces vamos a hablar específicamente de dos situaciones de manera muy breve para efectos de demostrar o fundamentar mi planteamiento. Entonces, en primer lugar, me gustaría decir que pues en Panamá se tiene un gravamen que se cobra por la extracción de arena continental. Este gravamen, por llamarlo de alguna forma, está recogida en el Código de Recursos Minerales de la República de Panamá, ¿no? Y básicamente establece que se debe pagar cierta cantidad de dinero por extraer arena o otros minerales no metálicos por metro cúbico. Entonces, muchas veces a este tipo de gravamen se le conoce como impuestos, cuando realmente, si nos vamos a la definición de lo que es un impuesto, según el libro del doctor Isiñares y el doctor Julio Roberto Pisa, denominado La obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales, se establece claramente que el hecho generador del impuesto es un acto, conducta o negocio demostrativa de capacidad económica, lo cual justifica su exigencia para hacer efectivo el deber de contribuir con las cargas estatales. Entonces, pues evidentemente aquí no estamos ante un impuesto, toda vez de que este gravamen no busca gravar la capacidad contributiva de la persona que extrae la arena, sino simplemente del hecho de estar extrayendo la arena de bienes que pertenecen al Estado, pues que serían en este caso las tierras. Por ende, creemos que encajaría un poco mejor en la definición de precio público, ya que si nos vamos a la definición de precio público, pues que establece el material de esta semana, preparado por el doctor Isiñares, se establece que el precio público son ingresos no tributarios que surgen como agrupaciones pecuniarias, contrapartida directa, personal y conmutativa a cargo de los beneficiarios, cuya causa jurídica es la autorización para acceder al uso temporal de bienes y servicios de propiedad estatal. Entonces, definitivamente, este tipo de gravamen encajaría mucho mejor en lo que es precio público, que precisamente establece que el precio público es un impuesto, es un gravamen no tributario, el cual busca que se grave cualquier beneficio que se recoja producto del uso de un bien o servicio propiedad del Estado. Entonces, esa es la primera situación. La segunda situación que tenemos es que, por ejemplo, acá en Panamá tenemos algunas organizaciones o gremios que son reguladas por entidades del Estado. Por ejemplo, tenemos que las cooperativas
son vigiladas y reguladas por el Instituto Panameño Autónomo de Cooperativas. Este Instituto Panameño Autónomo de Cooperativas tiene la potestad por medio de la Ley 17 de 1997, artículo 76, de crear ellos llaman un fondo especial para el fomento y desarrollo del cooperativismo. Entonces, muchas veces se le denomina a este tipo de fondos como tasas, cuando realmente no son tasas, serían contribuciones parafiscales. Precisamente porque la tasa, según el mismo libro que cité anteriormente, establece que es un ingreso tributario que se establece unilateralmente por el Estado, pero que solo se hace exigible en el caso en que el particular decida utilizar el servicio público correspondiente. Mientras que si nos vamos a la definición de contribución parafiscal, la contribución parafiscal es un gravamen establecido con carácter obligatorio por la ley que afecta a un determinado y único grupo social económico y se utiliza para beneficio del sector propio. Entonces, creo que es muy evidente estas dos definiciones si las comparamos, de que esta normativa en Panamá de las cooperativas se ajusta mucho más a la definición de contribución parafiscal que a la contribución de tasa, que a la definición de tasa, producto de que la contribución parafiscal lo que busca es recoger el gravamen, lo que busca, es ser reinvertido en el beneficio del propio sector, y este fondo que recoge la autoridad que regula las cooperativas se busca para incentivar y fomentar el cooperativismo en Panamá, por lo que se ajusta más a la definición de contribución especial. Entonces, bueno, dicho lo anterior, me despido y muchas gracias. Buenas tardes. Para ahondar un poco más sobre los impuestos, así como nos decía nuestro compañero Hernán, los impuestos son pagos sin contraprestación, pero que generalmente esperamos obtener un beneficio a cambio. En la mayoría de los países los ciudadanos pagan impuestos para financiar actividades, ayudas u otros servicios. El pago de los impuestos permite crear un sistema, una estructura pública que ayuda en los fallos del mercado, que lo hace más eficiente, y también permite otorgar subsidios para mejorar la desigualdad y que doten de un mayor progreso a la sociedad de un país. Existen unos impuestos que son directos y otros indirectos. Entre los directos están los que recaen sobre la persona, como el caso del impuesto de renta, y los indirectos que recaen sobre los bienes y servicios y por tanto afectan a la persona, como el IVA. Generalmente los gobiernos buscan que los impuestos sean lo más justo posible. Por esto hay unos principios fundamentales. En el caso de Colombia están en la Constitución Política, en el artículo 363. Esto fue también objeto de estudio en la semana pasada. Estudiamos los principios, como por ejemplo el principio de equidad. Ahora bien, ¿quién decide qué impuestos pagamos en Colombia? Es el Congreso de la República quien decide esto. Son recaudados o se deben recaudar para el gasto público del país. El caso de la salud, educación, seguridad. Estos impuestos, hay unos impuestos nacionales y otros que son locales, que se recaudan. Los impuestos nacionales los recauda la DIAN, que es una vinculada del Ministerio de Hacienda, y estos se invierten en todo el país. Y los locales, que son los gubernamentales y los distritales, por ejemplo el impuesto de industria y comercio, estos se invierten en sus respectivos territorios. Con la aprobación de la reforma tributaria en diciembre del 2022, hubieron unos aspectos positivos y otros no tan positivos. Entre los aspectos buenos, que según mi parecer, considero que se eliminara la posibilidad del descuento de industria y comercio al 50% contra el impuesto de renta. Me pareció un buen aspecto, considerando que en las reformas anteriores se han otorgado
beneficios importantes en las empresas, entre ellos el pago de la salud por salarios menores a 10 salarios mínimos, contribuciones al Instituto del Bienestar Familiar, el servicio SENA, servicio de aprendizaje SENA, además de una numerosa lista de beneficios fiscales que lograron que en el 2020 la tasa efectiva de las empresas solo fuera el 18,4%. Ya era necesario empezar a revisar estos beneficios. Buen día con todos. Dando continuidad a lo que han estado exponiendo mis compañeros, yo les voy a hablar sobre la Contribución Especial de Mejoras y su tratamiento fiscal en el Ecuador. En el Ecuador, la Constitución de la República establece en el artículo 301 que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Por tanto, las tasas y contribuciones especiales se crean y regularán de acuerdo con la ley. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre las contribuciones especiales de mejora y la problemática de estas con relación a la existencia o no de un beneficio real o presuntivo. En primer lugar, ¿qué es lo que nos dice la doctrina sobre este impuesto? De acuerdo con A.D. Giannini, él señala que este tributo especial constituye una figura de derecho tributario distinta del impuesto, porque su fundamento jurídico no radica tan solo en la sujeción a la potestad del imperio, sino también en una ventaja particular del contribuyente o en un gasto mayor del ente público provocado por aquel, de tal suerte que el débito no surge si falta la ventaja o si el gasto no es necesario, y su cuantía es precisamente proporcionada a la ventaja o al gasto. De igual manera señala César Montaño y Juan Carlos Mogrovejo que en general la contribución especial es el tributo que se debe en razón a los beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades del Estado, mientras que la contribución especial de mejoras es la contribución especial en la que el beneficio del obligado proviene de una obra pública que presuntamente le beneficia a esta persona porque incrementa el valor del inmueble. ¿Cuáles son los elementos de la contribución especial de mejoras? ¿Cuál es su sujeto activo? Sujeto activo sabemos que es el acreedor del tributo, no necesariamente es la persona que coincide con el beneficiario del ingreso tributario, que puede ser como una persona diferente. Como en todo impuesto, el sujeto activo de la contribución es el Estado, y en el caso específico del Ecuador, el órgano seccional a cargo de la realización de la obra financiada con la contribución. ¿Cuál es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo de la contribución especial de mejora es la persona afectada con la realización de la obra financiada inicialmente por el Estado y por tanto aquella en la que debe el cumplimiento de la prestación tributaria. Como mencionamos, ¿cuál es el hecho generador? El hecho generador radica en la realización de una obra pública o en ocasiones de un conjunto de obras cuya destinataria es la colectividad y no una persona en particular, pero de la cual se desprende un beneficio concreto y divisible que tiene su más común expresión en un mayor valor de los inmuebles que están localizados en la zona influenciada de la obra. ¿Qué nos dice Antonio Jiménez González? Él señala como elementos estructurales del hecho generador el incremento del valor del inmueble propiedad de ciertas personas por el beneficio derivado de la obra o del servicio financiado, la relación causal entre el beneficio y una cierta obra realizada, y por último, que quienes perciben el beneficio constituyen un cierto sector de la sociedad. ¿Cuál es la cuantía? La cuantía de la contribución especial de mejora tiene como límite el valor de la obra financiada. Este valor se divide en el número de los contribuyentes beneficiados y esto también va a ser proporcional con el valor del predio, ya que este se toma en consideración para ello. Bueno, ahora, ¿cuál es el beneficio real o presuntivo? Que es lo que yo voy a debatir. Otro aspecto esencial es que, de acuerdo a lo que nosotros mencionamos, el beneficio puede ser real o presuntivo. Sin embargo, nuestra Corte Nacional, ¿qué es lo que ha señalado? Ha señalado que, si bien lo previene la ley, el beneficio puede ser real o presuntivo. Este tiene que ser proporcionado a los bienes inmuebles que se ubican cerca de la obra social. Sin embargo, ellos señalan que esto es criticable,
ya que de acuerdo a la doctrina se exige que este beneficio sea real, tangible y mesurable. Entonces ahí es cuando hay esta contradicción de puede ser presuntivo o no. Sin embargo, en el Ecuador podemos ver que sí se admite que este beneficio pueda ser presuntivo. Por tanto, este tiene lugar cuando una propiedad resulta colindante con una obra pública o se encuentra comprendida dentro del área declarada zona de beneficio o influencia por ordenanza del respectivo consejo o de estos gobiernos autónomos descentralizados. Como se hizo mención, el elemento diferenciador de la contribución respecto a los demás impuestos o tasas debe ser la ventaja real que recibe el contribuyente al ver satisfecho un interés general y que es el presupuesto esencial que no justifica su creación. No obstante, una misma obra que pueda constituir un beneficio real para ciertas personas puede ser también un perjuicio para otro, razón por la cual no se puede considerar que el beneficio es real para todos los contribuyentes. Es así que la exigencia de un beneficio real podría servir de fundamento para cuestionarnos si varias de las contribuciones especiales de mejoras establecidas en el Ecuador tienen sustento para su creación y para su cobro. La gran dificultad radicaría en la complejidad que implica determinar la existencia de un beneficio real a favor de cada uno de los sujetos pasivos obligados al pago de la contribución especial de mejoras. Muchísimas gracias.